Hermanos, vamos a compartir una porción bíblica que tiene que ver con la luz. Si puedes ponerle unos nombres de esta plática. La luz vino a ti. Pero respecto de la luz y entendiendo la profecía desde la época del profeta Isaías, el Señor viene diciendo en el capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios, la gloria de Yahweh ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Ahí mismo, hermano, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, después de haberle dicho el Señor a través del profeta al pueblo, oye, casa de Israel, casa de Israel, es ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Mira, hermano, la gente que tiene la necesidad de caminar con Dios, de entender la espiritualidad, de conocer a Cristo, de pronto te encuentras con gente totalmente contraria, gente totalmente rebelde y desobediente. Entonces el Señor dice, oye, casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Con la conducta nefanda de las personas que no tan solo no quieren creer, sino que se avientan encima de la fe. Y te reprueban con todos los argumentos habidos y por haber. Pero el Señor tiene una visión. Después de haberles dicho esto, es cuando viene de parte del Señor la misericordia. Dice, así como también lo eres para Dios, por lo tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Todos esperarían que, habiendo dicho esto, eres nefasto para Dios y para los hombres, entonces te va a caer el juicio y te va a caer un rayo. No. Dios dijo, entonces lo que voy a hacer es que yo mismo voy a dar señal y una virgen dará a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Emmanuel. Nosotros sabemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces imagínate que Dios dijo, entonces como no haces caso a mis profetas, no haces caso a la ley de Moisés, no haces caso a nada, yo mismo voy a ir por ti para salvarte a ti. Entonces el misterio de la piedad que está en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Ahora, hablamos de luz. Dijeras, ¿de qué clase de luz hablamos nosotros? Fíjate, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, describe lo que era desde el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Levántate y resplandece porque ha venido tu luz, dice. La luz en las tinieblas resplandece, pero tú no puedes apagar la luz con la oscuridad. La luz siempre resplandecerá. Al sol no lo puedes apagar con la oscuridad. Entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y entonces dice que hubo un hombre enviado de Dios, el profeta Juan, que vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que él diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Dios. Entonces, ¿quién vino? Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A rescatar a los hombres después de haberles dicho, oye, para tu pecado. ¿Qué vimos el miércoles? Que Dios vio que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. Entonces dice Proverbios que como es el pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre es lo que piensa. Y entonces ahora, viendo aquí en el versículo 11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todas las personas, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, sí. Pero aquí dice que solamente a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo le decían a nuestro Señor? El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios. Entonces, si vamos ahí al mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Desde el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay gente que no cree. No cree ni siquiera que Dios haya venido, o que Cristo sea Dios, o que Cristo viva hoy. Lo tienen en un crucifijo ahí, de madera, clavado. Pero dice que el que no ha creído por el pecado de incredulidad, pues ha sido condenado. Lo mismo que dice Marcos 16. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero lo venía diciendo el Señor desde el evangelio de Juan, cuando dijo, el que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la condenación y la luz. Y esta es la condenación, que la luz
vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos aquellos corazones que tienen placer en la maldad, no se pueden liberar solos. Tú los vas a ver haciendo miles de propósitos, de buenos propósitos de comportarse bien. Pero el Señor dijo, en verdad te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué dice el apóstol? ¿Por qué lo bueno que quiero hacer no hago? Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Por la esclavitud del pecado. Pero la condenación viene cuando la luz viene a ti y Dios te dice arrepiéntete, sálvate. Y la gente dice no, yo prefiero el placer del pecado. Esa es la condenación, porque la luz vino al mundo, pero el mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que las obras malas tienen algún atractivo, que casi siempre es un engaño. El mal te promete cosas que nunca te va a dar. Nomás ve a Eva. Tú vas a ser como Dios, no te vas a morir, todo va a estar bien. Y cuando vino la consecuencia fue que lo que queda claro en esta prédica es que el pago del pecado es muerte. Y mucha gente muere física y espiritualmente. Nomás ve los periódicos, la gente joven que se droga, se emborracha, se sube con su novia a la motocicleta. Y ahí están, muertos. Bien jóvenes, muertos. Entonces, cuando la gente no cree que la paga del pecado es muerte, caen en el engaño. Porque si Dios dice que el pago del pecado es muerte, es porque Dios es verdad. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice nadie viene, quiere decir que estaba Él encarnado. No dijo nadie va al Padre. Dijo nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el engaño que nosotros debemos de impedir en este tiempo es el engaño que viene siendo predicado por el apóstol, que es la apostasía. Dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Primero, en el contexto te dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, quiere decir que Cristo va a volver y la gente de Dios se va a reunir otra vez con Él. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del día del Señor que está cerca. Ya vimos, mucha gente dijo, no, en el año 2000 se va a acabar el mundo, y no es cierto. Es verdad, es esto. Si no te dejes, mira, la venida del Señor, dice, no te dejes engañar.
en el versículo 4, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hablamos de apostasía y hablamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, cómo está nombrado. Juan 17, vamos a verlo por aquí, mira. Juan 17, versículo 12, dice la palabra de Dios. Cuando estaba con ellos, es una oración de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Está hablando de Judas, es al que se le llama el hijo de perdición. Y yo hablaba la vez pasada también de la apostasía respecto de eso. ¿Qué mejor apóstata que Judas? Que vio todos los milagros de Dios, que estuvo con él, que vio todas las bondades del Señor y sin embargo tomó su decisión. Ahora, sí podemos ver en Lucas, en el capítulo 22, mira, en el versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Iscariote quiere decir que era del pueblo de Queriot o Cariot. Judas Iscariote. Satanás entró en Judas. ¿Qué quiere decir? Que la apostasía, ¿dónde comienza? Cuando las personas dejan que Satanás entre en sus mentes, estando dentro de la iglesia. Si estamos hablando del hijo de perdición y está hablando Tesalonicenses que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. El hijo de perdición que habla acá, habla de Judas, que es el único que se le nombra hijo de perdición. Pero si tú continúas leyendo Tesalonicenses, habla después ya más de como de Satanás. Pero si vemos que la lucha no es con carne, no es Judas el hombre, sino lo que dejó entrar en él. Dejó entrar en él a Satanás, ¿para qué? Para codiciar. ¿Por cuánto le ofrecieron? 30 monedas de plata. ¿Qué dice la Escritura en Génesis cuando dice que Eva vio que era el fruto codiciable para adquirir sabiduría? La codicia es un arma de Satanás. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue, habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Cuando entra Satanás empiezas a elucubrar cosas en contra de la gente. Judas, ¿qué tenía contra Jesús? Si puras bendiciones. Vio los milagros, anduvo con el Señor. Pero dice que no digas cuando seas tentado que eres tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejas seducir. Y hay un pasaje de Judas cuando se unge al Señor con un perfume muy costoso,
Y entonces él dice, oigan, ¿cómo eso se hubiera mejor vendido para darle a los pobres? Pero eso lo dijo, dice la Escritura, porque él agarraba el dinero, dijéramos, de la ofrenda, del dinero que se administraba. Y desde ese momento que él agarró lo que no era de él, comenzó el demonio. Él empezó a abrir la puerta y la codicia se vino ya a ver acá cuando le dieron las 30 monedas. Porque era codicioso de dinero. Acá, con todo respeto, les dicen conejo de 2 pies. Rata. Ratón. Ladrón. La codicia de ganancias deshonestas. Pero el Evangelio también te advierte, como siervo de Dios, como pastor, que no seas codicioso de ganancias deshonestas, porque el diablo puede meterse y entonces te llevas entre los pies a toda tu congregación y te vas al infierno con todo y todo. Ve qué peligroso es la apostasía en los pastores. Y la apostasía de los siervos, los codiciosos, lo que van a hacer es que la generación que va entrando de jóvenes van a ser los primeros que van a decir, ni al caso. Porque el mundo, como te decía, está lleno de seducción para no obedecer a Dios. Inclusive te dice el Evangelio que tienes que derribar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Argumentos hay demasiados para no obedecer a Dios. Intelectuales, humanos, maldad, hechicería, todo lo que son obras de la carne. Pero entonces, en el 47 de Lucas 22 dice, mira, mientras él aún hablaba, estando el Señor en el huerto de Getsemaní con sus apóstoles, diciéndoles, espérenme ahí, vamos a orar. Y decía, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque ya sabía que lo iban a venir por él y se lo iban a llevar. Y no se lo llevaron así nada más. Lo empezaron a masacrar, a golpearlo desde que lo vieron. Tanto que Pedro sacó su espada y le cortó a uno una oreja y luego después Dios se la pegó. Pero desde ahí lo amarraron y se lo llevaron, lo dejaron sin dormir toda esa noche. En la mañana se lo llevaron a Pilatos, no comió. Después entre la legata con el pueblo queriéndoles regalar a un ladrón para que dejaran a Cristo, más bien que el ladrón fuera castigado y que Cristo fuera libre, pues el pueblo enturbado dijeron, crucifícale. Y después fue golpeado, y después de que le pusieron una latigada de esas muy fuertes, le pusieron un manto de color púrpura, que es una tela así como brillosa, que se quedó pegada en la sangre y en las heridas. Pero después se la arrancaron y le pusieron sus vestidos para echarlo a andar hasta su crucifixión. Y todavía ahí los apóstoles y sus discípulos en incredulidad. Dice Marcos 16 que cuando se presentó a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces en ese ínter, mientras él hablaba en el huerto, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y si tú pones tu nombre y el mío por un beso, ¿por cuánto pecado, hermano, hemos vendido a Dios? ¿Te das cuenta de la magnificencia de Dios cuando dijo: así eres de pecadora y de pecador? Ahora una virgen concebirá un hijo, se llamará Dios con nosotros y Él morirá, irá a la cruz para salvarte de la muerte, que es la paga del pecado. Y entonces, viendo los que estaban con Él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja la sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hablamos de luz y hablamos de tinieblas. Crucificar a Cristo con tu pecado y con el mío fueron las tinieblas. Fue lo que le cayó a Judas. Vender a Cristo, ¿por qué, hermano? Por una tocada de rock and roll, por una acostada en un hotel con alguien, por unas cuantas monedas, por un chisme, por un resentimiento contra alguien, por no perdonar. ¿Por qué vendemos a Cristo? La apostasía no es irte de la iglesia. La apostasía es dejar que Satanás tome posesión de tu mente, como lo hizo con Judas estando con el Señor. ¿Para qué vino Dios, hermano? Dice Cristo: ahora es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora, algo más. En Hechos capítulo 1, hermano. Fíjate lo que dicen los apóstoles cuando iban a escoger a uno que sustituyera a Judas. Versículo 18 dice, de Hechos 1. Dice en el 17: era conocido con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Se cayó de cabeza y se partió todo y se desparramó. ¿Sabes quién ha muerto de la misma manera? Ahí en Segunda de Reyes, hermano. Capítulo 9. Dice, mira, iba Jehú entrando a la ciudad y Jezabel se asomó por la ventana y le dijo: hola, ¿todo está bien? Entonces él comió, dice, y cuando iba de salida,
Otra vez Jezabel le dijo, todo está bien con la paz y todo esto. Y entonces él volteando, dice que volteando, le dijo, ¿quién está conmigo? Y dice que voltearon 2 o 3 eunucos. Y les dijo, aviéntenla. Y la aventaron. Entonces ahí más bien ahí es donde la aventaron y él siguió y se fue a comer. Pero después reflexionó y dijo, hay que regresar para enterrarla porque es hija de rey. Y cuando regresaron, ve el versículo que dice, cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Así murió. Judas murió semejante. Se cayó de cabeza, se partió. El hijo de perdición y esta mujer que se atrevió a ir contra el profeta y a ir contra Dios, murió de la misma manera. ¿Cómo crees tú que nosotros podamos morir si traicionamos a aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo si apostatamos? ¿Cómo si estamos en tibieza? ¿Cómo si no nos entregamos y si no nos consagramos? Porque también hay personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, tampoco le hacen un bien. Y entonces Dios dice, los tibios por mi boca saldrán vomitados. ¿Qué es la tibieza? Mezclar lo caliente con lo frío. De la mezcla de lo caliente y de lo frío sale lo tibio. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? Por cuanto no fuiste frío ni caliente, ¿qué es vomitar? Expulsar, sacar. No es posible que nosotros, teniendo una promesa tan grande para limpiar nuestro pecado, de que Dios mismo venga a ti, a la luz, con el texto primero que es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en Lucas, eso fue cuando él estaba vivo, cuando comenzó su ministerio, que dijo, dice el Evangelio, que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el demonio, y resistiendo la tentación del demonio por la palabra de Dios, cuando le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan si tienes hambre, y dijo, en verdad te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es medicina, la palabra es alimento. Pero como nosotros no concebimos que somos espíritu, hasta que no dice Tesalonicenses que vuestro cuerpo, alma y espíritu permanezcan irreprensibles hasta la venida del Señor, la gente no se alimenta espiritualmente. Se alimenta como un niño que tiene 10 años y está de este tamaño, con 20 kilos de más, porque toda su vida le dieron papas, chetos, gansitos. La misma cosa pasa con la gente que no se alimenta espiritualmente de la palabra de Dios, pero se alimentan de música satánica,
se alimentan de lecturas que no son de Dios, filosóficas, en las cuales se envanece el hombre, y dice la palabra de Dios que conociendo a Dios no le dieron gloria a Dios, sino le dieron gloria a los hombres y a la creación y a los animales. Entonces el alimento chatarra, pues, lógicamente, que es la televisión, la música del mundo, el rock and roll, las cumbias, la salsa, que ni para taquería sirven. Todas esas cosas es chatarra para tu espíritu. Te llevan a hacer conductas contra Dios. Entonces dice el Señor, ya resucitado, ya habiendo estado reprochándole su incredulidad a los discípulos y estando con él, les dijo: primero, para que creyeran, pues comió con ellos. Les dijo: a ver, ¿tienen algo de comer? Para que vean quién soy. Entonces le dieron para comer parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo comió, y comió delante de ellos. Para hacer diferencia de este alimento. Mira, este es el alimento del cuerpo. Pero estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Sabemos que Cristo no resucitó en domingo. Mira, te voy a decir un error católico, perdón. Dicen, el viernes fue crucificado y el domingo resucitó. Pero a ver, si Cristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, si lo crucificaron el viernes, sábado y domingo, falta uno. O sea, ni ahí le atinan. Y sin embargo se la creen. Si tú analizas la fiesta de los panes, que es Pascua, y los días en que él murió a las 9 de la noche, a la hora 9, dicen los evangelios. Desde la hora 6 hubo tinieblas. Y a la hora 9 él entregó su vida. Entonces, conforme a lo que está analizado en el calendario romano y en el calendario hebreo, está conforme a la fiesta de los panes, que él muriera el miércoles y estuviera jueves, viernes y resucitara el sábado. Cuando las mujeres fueron a la tumba, él ya no estaba ahí. Él ya había resucitado. Si son cumplidas las horas, él debió haber resucitado el sábado a las 9 de la noche. Porque murió a las 9, a la hora 9. 9. No pudo resucitar en domingo. Ni aunque fuera cierto que lo crucificaron el viernes. Porque entonces sábado y domingo debía haber resucitado el lunes, porque el tercer día. Entonces dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No tienes otra cosa que hacer, hermano y hermana. En estos tiempos de apostasía, lo único que hay que predicar es el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38? Dice, te voy a leer desde el 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles, varones, hermanos, ¿y qué haremos si ya lo matamos? Ahora sí que ya está muerto, pero ya estaba resucitado. Nada más que ellos pensaron que lo habían matado. ¿Por qué? Porque está escrito en el Evangelio que luego fueron con Pilatos los sacerdotes a decirle: dame una guardia para que no vaya a ser de que estos cristianos lo vayan a sacar y luego digan que resucitó. Entonces, cuando los ángeles se presentaron, los guardias que estaban ahí fueron a avisarles a los sacerdotes lo que había pasado. Y entonces los sacerdotes les dieron, dice el Evangelio, mucho dinero para que dijeran que los cristianos se lo habían llevado y que no había resucitado. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, dice el Evangelio. Para que vean las trampas. Uno de los motivos por los cuales los judíos no creen en Jesús, que haya resucitado y que sea el Mesías. Pero entonces dice acá, en el 38, este Jesús al que ustedes crucificaron, le faltó decir a los que engañaron con los guardias, dándoles dinero para que anduvieran diciendo que no resucitó, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro les dijo, después de haber negado a Jesucristo, ve nomás como Dios lo levantó cuando se arrepintió, porque lo negó 3 veces. Y si tú lees la negación de Pedro, varias narraciones que hay, es duro lo que él estaba viviendo, porque dice que después se puso a llorar. Después de que cuando escuchó el canto del gallo se acordó de lo que Cristo le había dicho: mira, hoy en la noche, antes que cante el gallo, o sea, antes que amanezca para el día de mañana, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Y después, cuando el Espíritu Santo lo levanta, les dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, sí es verdad que el Evangelio dice: ustedes que son buenos dan, ustedes que son malos dan de lo mejor de ustedes a sus hijos. ¿Cómo no más el Señor les dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? ¿Cómo vas a pedir el Espíritu Santo si no santificas tu vida? Si el pecado está ahí. Tienes que bautizarte, arrepentirte, renunciar al pecado, a todo lo que no es de Dios, y entonces ser lleno del Espíritu Santo. Y comenzar a hablar en lenguas y comenzar a que tu ser reciba los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son del Espíritu Santo. ¿Que son qué? Por decir algunos: paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pronto hablaremos de mansedumbre. Para empezar, dice: sométase toda persona a toda autoridad establecida, porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Ahora, ¿cómo será resistir a los mandamientos espirituales? El hijo de perdición murió mal, y lo que hoy Dios quiere que sepamos es que el pago del pecado es muerte, que Dios no es cómplice, Dios es justo, no va a dar por inocente al culpable. El que no se arrepienta va a morir. Pero la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No morirás. Los que nos arrepentimos y clamamos de la presencia de Dios no moriremos. En la segunda muerte, dice la palabra. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, tú dijiste en la profecía de Isaías, Señor, y cumpliste
al nacimiento, a tu nacimiento, Señor. Hiciste realidad, porque Emmanuel todavía vives y estás con nosotros. Y sigues siendo, Señor Dios, con nosotros. Pero todo aquel que te busque, Señor, a todo aquel que te reciba, a todo aquel que crea en tu nombre, tú le darás la vida eterna, Señor. Pero el día de hoy yo te recuerdo que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que sana y que olvida, Señor, toda ofensa. Así como dijiste en tu cruz, perdónalos, Señor, pues no saben lo que hacen. Aún a los que te pegaron, aún a los que te clavaron tu corona de espinas, y a los que te pegaban con el palo y luego daban vueltas y decían: adivina, profetízanos quién te pegó. Todo eso pasaste, Señor, pero tu palabra se cumplió. Resucitaste, Señor, y hoy vives. Y hoy estás entre nosotros y tu espíritu se mueve. Y hoy, Señor, clamamos a ti por nuestra salvación, por la salvación, Señor, de los jóvenes. Yo sé, Padre eterno, porque muchos hemos pasado eso, que es muy difícil entregar la juventud a ti. Pero es necesario levantar, Señor, siervos tuyos, jóvenes que como Daniel, Señor, pusieron su corazón y en ese momento vino a su vida la bendición. Y fue un hombre grandemente usado por ti. Así como David, Señor, que desde su juventud te buscaba, tú lo viste y lo escogiste, Señor. Así necesitamos, Padre, que nuestros jóvenes sean vueltos hacia ti. Jóvenes de nuestras familias, Señor, como Sofía, Padre, como Magali, como Michelle, como Daniel, como Paula, Señor, como Ramsés, Señor. No queremos, Padre, engañar a nadie, pero la vida en ti, Señor, es solamente tener al guía, al dueño, al constructor del universo como aliado para construir desde la juventud una vida feliz, una vida en paz y una vida sin consecuencias por la maldad. Pero el día de hoy, Señor, está aquí también presente en nuestra mente Argelia, jóvenes, Señor, que se necesitan y los cuales están siendo agredidos por la vorágine del mundo y por el cual hemos también intercedido y creemos que tú, Señor, los vas a traer a que descubran que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, porque también somos espíritu, Señor, y el espíritu es el que va a tener que fortalecerse para rechazar los deseos pecaminosos de la carne. Ayúdanos, Señor, a orar y ayúdanos a ser gente que te busque. Mujeres y hombres de oración, Señor, se necesitan de intercesión, de buscar la santidad, de creer en la sanidad divina para el bienestar, no tan solo de nuestros cuerpos, sino porque necesitamos trabajar y testificar en tu obra, Señor. Necesitamos enderezar las rodillas paralizadas y nuestras manos caídas para construir sendas
correctas delante de ti y seamos usados, Señor, para ejemplo, dice tu palabra, de aquellos que todavía no vienen. Pero aquí ya hay jóvenes, Señor, que necesitan ver una coherencia, necesitan ver una entrega, porque no va a poder ser, Señor, que nosotros podamos instruir disciplina si nosotros no somos disciplinados para contigo. Como queremos, Señor, que nuestros hijos volteen el corazón hacia nosotros y nosotros no volteamos el corazón a nuestro Padre y lo entregamos todo. Y aún así, Señor, tenemos que tener la fe porque tú eres bueno. Sabemos de las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestro pecado perdonado, Señor, pero las consecuencias todavía están ahí. Y por eso santificamos nuestra vida para interceder. Y creemos, Señor, firmemente que nuestros hijos, nuestros jóvenes, serán levantados como siervos tuyos para predicar el Evangelio en la generación que viene. En el nombre de Cristo te doy gracias por los jóvenes, Señor, y por los adultos que se han dedicado también a dar un testimonio de poder, de amor por la juventud mexicana, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.